sobrevivimos al 2020, sobrevivimos al año 2020. Perdimos amigos que se quedaron este año. Y Señor, creo que todos suspiramos con alivio que se acabó. Y tenemos el deseo de que el próximo año sea completamente diferente. Este año nos sorprendió a todos. Nadie, ni en sus sueños más salvajes, ni sacado de una escena de ciencia ficción o misterio sin resolver, jamás hubiéramos imaginado lo que este año nos trajo. Y ahora vemos el 2021 con cautela, con expectativas que hay algo mejor para nosotros. Y gracias, Señor, te encomendamos este estudio en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, a todos aquellos ustedes que han recibido mis apuntes van a encontrar todas mis notas en el correo electrónico que les he enviado. Si alguno de ustedes está interesado en recibir los apuntes de mis notas, aquí mismo escriban su correo electrónico. Nori después me va a pasar el nombre de los correos electrónicos con tu nombre para poder hacerte llegar todas las enseñanzas. Muy bien. ¿Cuál fue la noticia del año 2020? Fue el reconocimiento de un virus que causaba una infección respiratoria que iba desde lo más leve, un resfriado común, hasta el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, por sus letras, un acrónimo por sus letras en inglés. Su foco inicial fue la ciudad china de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, con una población similar a la de Lima, 11 millones de habitantes. Creo, yo nunca había escuchado de Wuhan hasta este año, y vaya que se quedó en nuestra retina el nombre. Y voy a empezar con una cronología de la enfermedad. A finales del 2019 veíamos asombrados cómo Estados Unidos había aceptado oficialmente y reconocido a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Y mientras esto llamaba nuestra atención, el 31 de diciembre del 2019, las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan comunican al gobierno chino de un conglomerado casos de neumonía. El 4 de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud comunica a través de sus redes sociales la aparición de casos de neumonía provocado por coronavirus en Wuhan, China. El 12 de enero, el gobierno chino hace pública la secuencia genética del virus causante de la enfermedad, necesario para poder encontrar una vacuna. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara a este brote emergencia de salud pública a nivel internacional. Todavía no lo llama pandemia, todavía se resiste a decir que el contagio se da entre hombre y hombre. Muchos creímos, cuando a finales de enero veíamos las noticias, la gente confinada en Wuhan, creíamos que sería como el ébola, aquel virus letal que en África cobró la vida de muchas personas, pero que nunca cruzó el Atlántico hacia América. Sin embargo, esta vez fue muy rápido. El 11 de febrero de este año se le da al virus el nombre de SARS-CoV-2, un acrónimo en inglés que significa síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2.
Se había encontrado uno antes que era el SARS-CoV-1, pero a este se le identifica como el SARS-CoV-2. A la enfermedad producida por este virus, la Organización Mundial de la Salud lo llama COVID-19. Ojo, COVID es la enfermedad, SARS-CoV-2 es el virus. El virus produce la enfermedad. Y el mismo nombre, COVID-19, también es un acrónimo de la palabra en inglés Coronavirus Disease of 2019. COVID, Coronavirus Disease, COVID, enfermedad del coronavirus 2019. Ahí está la enfermedad COVID-19. El 6 de marzo, ¿recuerdan? El 6 de marzo se confirma el primer caso de COVID en el Perú. Y no imaginábamos lo que iba a venir después. El 11 de marzo, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad y el número de muertos que se acumulan, la Organización Mundial de Salud la llama pandemia. Y el lunes 16 de marzo se declara oficialmente en Perú una cuarentena, la cual se dijo inicialmente por 2 semanas, que duró varios meses de aislamiento. Y esta es la noticia del año 2020. El año 2020 no es un caramelito, no, un año trágico. Nos cambió la vida y el hombre fuerte, todopoderoso, que creía que tenía la libertad para hacer lo que le daba la gana, se encontró completamente encerrado, sin alcanzar a entender qué era lo que estaba ocurriendo. Antes de seguir, permítanme hacer un paréntesis, porque hay 5 advertencias en la Biblia de cosas que no debemos ignorar. Si la Biblia te dice, no ignores esto, cuidado con esto, no debemos de abrir nuestros oídos y prestar atención a lo que la Biblia tiene que decirnos. Bueno, hay 5 advertencias que no debemos ignorar, que aparecen en las Escrituras. La primera tiene que ver con Israel y lo encontramos en Romanos 11, 25, 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y se apartará de Jacob la impiedad. No seamos ignorantes de lo que ocurre con Israel. Número 2, los dones espirituales. Primera de Corintios 12:1. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y es interesante, porque lo primero que nos habla con respecto a Israel y luego nos dice que tenemos que estar equipados espiritualmente para una batalla que no es física, sino que ocurre en el mundo espiritual. Y para eso tenemos que estar equipados con los dones del Espíritu Santo. Nosotros no podemos solos, necesitamos asistencia, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Número 3, una vez que vamos a tener en cuenta lo que ocurre en Israel y sabiendo todo lo necesario para enfrentar esta lucha espiritual equipado con los dones del Espíritu Santo, viene el tercero: no ignoren la persecución y las pruebas por nuestra fe. Pablo, en 2 de Corintios 1:8,
dijo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y lo último que se pierde es la esperanza. Las pruebas que enfrentó Pablo por causa de la fe no pudo haberlas enfrentado sin la asistencia del Espíritu Santo. Cuarto, es un pasaje que lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, las personas que han fallecido, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Fíjense, ya van dos textos: no ignoren, no pierdan la esperanza, aquellos que no tienen esperanza, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor descenderá del cielo, dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el texto es clarísimo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El texto de Primera Tesalonicenses dice que no ignoremos respecto al rapto de la iglesia. El Señor viene en el cielo para tomar. Primero los muertos en Cristo resucitarán, y los que estamos vivos, nuestros cuerpos serán transformados y seremos llevados a la presencia de Dios. Y el quinto texto de la Biblia que nos habla cosas que no debemos ignorar está en 2 de Pedro 3, del 8 al 9. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo estudiamos el domingo pasado, cuando veíamos el Salmo 90 y hablábamos de la brevedad de la vida. Y el texto continúa diciendo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Que no ignores que van a haber pruebas, no ignores que necesitas la asistencia del Señor, no ignores de lo que pasa en Israel, no ignores respecto al rapto, no ignores a las pruebas que te van a venir, y no ignores respecto a la segunda venida del Señor, que no retarda su promesa, sino que quiere que todos se arrepientan. Muy bien, ahora en mis apuntes dice 13, pero en realidad son 11. Vamos a desarrollar 11 puntos a la luz de la profecía bíblica. Y lo primero tiene que ver con Israel, Jerusalén y el Medio Oriente. No ignoréis lo que ocurre en Israel. Jesús siempre enseñó que veamos las señales que nos da Israel. Cuando el olivo
reverdezca. Israel también es tipificado como una viña, la viña del Señor Israel. Así que la palabra de Dios dice que seamos conscientes de lo que ocurre en Israel. Recuerden que Israel es la niña de los ojos de Dios. Y en ella podemos leer los eventos del cronograma profético del Señor. Ahora, tengo acá que hablar un punto. Sé que a algunos no les gusta que hable de esto, pero lo tengo que hacer porque tengo que enseñar la palabra de Dios. Es el error de la teología del reemplazo. La teología del reemplazo, en resumen, dice que todo lo que Dios había prometido para Israel, y porque Israel no reconoció al Mesías y la iglesia lo reconoció, todas estas profecías y promesas son para la iglesia. La iglesia ha reemplazado a Israel. La teología del reemplazo. Teología que abrazó Agustín de Hipona y que siguió Juan Calvino y muchos de los maestros de la teología reformada, en el aspecto que creen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Ahora, ellos dicen que no va a haber rapto, que la iglesia va a pasar por la tribulación. Es por su teología, porque nosotros sabemos que la iglesia no reemplaza a Israel, que la iglesia será llevada, porque nosotros no estamos reservados para el juicio, y que es Israel quien pasará por la tribulación, y que es Israel que se encontrará en medio de la tribulación con su Salvador. Nosotros, la iglesia, no vamos a pasar por la tribulación. Pero si crees en la teología del reemplazo, probablemente no creas en el rapto, ni en el milenio, y creas simplemente que la iglesia va a pasar. Y todo esto simplemente por desconocer las reglas de la hermenéutica. Isaías, de una manera espectacular, en el último capítulo, versículo 8, describe el renacimiento del Estado de Israel en un solo día. Y así lo leemos. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías nos hablaba del nacimiento de la nación de Israel en un día, y eso ocurrió el 14 de mayo de 1948, cuando el mandato británico dejó Palestina. Esa misma noche, esa misma madrugada, en la ciudad de Tel Aviv, David Ben Gurión declaraba el nacimiento del Estado de Israel. Y ahí he puesto un recorte periódico del Palestine Post de 1948, donde se habla del nacimiento del Estado de Israel. Y luego vino la migración de cientos de miles de judíos a su tierra. Pero ¿sabían ustedes que en el siglo XXI, el año que mayor cantidad de jóvenes ha vuelto a Israel para vivir en su tierra? 2020. ¡Qué curioso! En Ezequiel 36:24 leemos: y yo los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Y la Biblia también nos dice que Jerusalén será piedra de tropiezo y de conflicto para los pueblos. Lo leemos en Zacarías 12:2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Y como les decía hace un rato, el presidente Trump reconoció a Jerusalén como capital
del Estado de Israel en diciembre del 2019 y mandó trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y el mundo saltó, las Naciones Unidas saltó y Jerusalén se convertía en una piedra de tropiezo para las naciones. Los tratados de paz logrados después entre Israel y varios países árabes en este año es algo indescriptible que nadie hubiera podido imaginar. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y muchos otros que están alineándose porque también están interesados en hacer pactos con el Estado de Israel. La pandemia, como le dije hace un ratito, ha causado que miles de jóvenes judíos del primer mundo hayan considerado volver a Israel. Y en todo el siglo XXI, el 2020, ha sido el año récord de jóvenes que han regresado a Israel a vivir allí. Ahora, Israel se encuentra rodeado de vecinos inestables. Israel es la única democracia en el Medio Oriente. Después llámalo tiranías, llámalos califatos, llámalos reyes, gobernadores, pero son gobiernos no democráticos. Israel es el único gobierno democrático de la zona. Y el Medio Oriente arde con estados fallidos, con los estados de Siria e Irak, caldo de cultivo. Intereses iraníes, turcos y soviéticos chocan con otros países árabes de la región. La zona está convulsionada. Bien, decía el profeta Joel en el capítulo 3, verso 16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, porque Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Segundo punto, el resurgimiento del antiguo imperio romano. Los planes de una Europa como un superestado se consolidan y la Biblia declara que de lo que hoy es la Unión Europea surgirá el anticristo, un hombre poderoso, sabio, carismático, simpático, que hipnotizará al mundo entero. Y en medio de un caos político, social, económico, en medio de una catástrofe producida como algo parecido a una pandemia, y el mundo esté a punto de colapsar, se levantará este líder simpaticísimo, un hombre poderoso que logrará poner en marcha un plan de estabilidad, equilibrio y de paz mundial. En Apocalipsis 13, versículos 1 y 2 leemos: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El pastor Fernando, cuando enseñaba meses atrás el libro de Apocalipsis, hizo un excelente estudio. Les recomiendo que entren a nuestro canal de YouTube, Gracia Calvary Chapel, y busquen Apocalipsis capítulo 13 para que vean la enseñanza que nos dio el pastor Fernando en esa oportunidad, que no voy a repetir. Daniel. Recuerden que Apocalipsis habla de 10 cuernos, ¿no? En Daniel 7, 24, 25 leemos: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes,
y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7, 24, 25 nos hablaba de este personaje que en Apocalipsis también se describe. En Daniel 9, 27 también dice algo. Y por otra semana, este líder carismático que se va a levantar en medio de un caos político, económico, social, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estos 7 semanas, estos 3 años y medio, estos 2 tiempos, tiempo y medio tiempo, describen la mitad de una semana de años, 3 años y medio. Este líder mundial prometerá una paz mundial que la podrá mantener con 3 años y medio con el Estado de Israel. Pero a la mitad de la semana, el desolador entrará al templo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y vamos a ver que Jesucristo, cuando nos habla del fin de los tiempos, en Mateo 24, nos habla de este personaje siniestro. Tercero, terremotos, hambres, guerras, huracanes, pestes, etc. Siempre los hubo. Siempre hubo guerra, siempre hubo hambres, siempre hubo plagas, siempre hubo guerras, siempre hubo huracanes y terremotos. ¿Cuál es la diferencia? Muchos de ustedes se habrán enterado que el 29 de diciembre, un terremoto de grado 6.4 golpeó a Croacia y afectó a países como Bosnia y Herzegovina, la República Checa, Alemania, Hungría, Italia, Montenegro, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Serbia y Austria. Este terremoto ocurrió en Croacia, un lugar donde no había, hace más de 100 años que no había terremotos, pero hay terremotos. También habla de hambres. Fíjense, yo he puesto una foto de CNN que dice que América Latina, como consecuencia del coronavirus, sufrirá pobreza y hambre. Y dice que, según los datos del CEPAL, van a haber más de 214 millones de personas viviendo en pobreza a raíz del coronavirus. La intención era reducir los números de pobreza y en extrema pobreza el número va a llegar a 80 millones de personas viviendo en extrema pobreza que ni siquiera podrán sobrevivir porque no tendrán para comer. Luego presento un mapamundi donde se ven las guerras, los conflictos, guerras declaradas y guerras no declaradas, guerras externas como guerras internas. Y en este mapa se ven los conflictos activos alrededor del mundo a diciembre del año 2020. Y se ve con el color más oscuro los países que van a sufrir más esto, y acá se los digo cuáles son. Figura México, y eso por las luchas que hay entre los carteles de la droga. Luego está Afganistán, se encuentra Siria, se encuentra Yemen, como los países más afectados con conflictos bélicos. Pero luego se ven otros países que siguen, guerras y conflictos entre 1.000 y 10.000 muertes al año. Y ahí vemos Arabia Saudita, Libia, Somalia, Etiopía, Mozambique, el Congo, Zaire, Nigeria, Mali. Y luego vemos
con pequeños conflictos de 100 a 1000 muertos. India, Pakistán, Bangladesh, Colombia, y luego países que llegan a 100 personas de muertos al año por enfrentamientos. Ahí figura Venezuela, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ha habido guerras, pero nunca las vimos tan seguidas. Y luego, temporada de huracanes. Ustedes saben que el año 2020 trajo la temporada de huracanes más numerosa de toda la historia desde que se llevan registrados. Y déjenme explicarles, normalmente la temporada de huracanes va de los meses de junio a noviembre. Y el primer huracán que se forma, y los meteorólogos lo siguen, le dan un nombre con la letra A. Este año fue Arthur. No apareció en junio, apareció el 16 de mayo y causó muchos estragos. Luego el siguiente se le llama con la letra B, C, D, E, F, G, y van por todo las letras del alfabeto. Y cuando se quedan sin alfabeto, porque ya se acabaron las letras, le dan simplemente nombres griegos: alfa, beta, gamma. Y lo máximo que se había llegado eran 4 letras griegas. Pero este año, Arthur apareció el 16 de mayo y Iota el 16 de noviembre, alcanzando 9 letras griegas. Así fue la desastrosa temporada de huracanes de 2020, que dice que acabó oficialmente el 30 de noviembre. Países en Centroamérica, en el Caribe, en México, en los Estados Unidos, en las Bahamas, en Puerto Rico, en el Caribe, sufrieron el impacto letal de estos huracanes. Y el Señor Jesús había dicho en Mateo 24, del 6 al 8, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no se turbe su corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Cuando una mujer va a dar a luz, al principio las contracciones son espaciadas, pero conforme se acerca al alumbramiento, las contracciones son más seguidas, hasta que el niño nace. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy sorprendido por la ingenuidad de cientos, miles de cristianos que no conocen las Escrituras y se dejan arrastrar por cuanta teoría de conspiración caiga en sus manos. Hasta el cansancio he hablado de esto, y nosotros no vamos a caer en teorías de conspiraciones. Nosotros vamos a enseñar lo que la Biblia dice. Y muchas de estas teorías de conspiración agarran algo de verdad, pero la mezclan con mucho error y ciencia ficción, y muchos incautos caen. Pero nosotros nos preocupamos de separar el trigo de la cizaña. Por eso es que no vamos a caer en teorías de conspiración. Es increíble, para mí me parece inconcebible que haya personas que todavía crean que el SARS-CoV-2 fue elaborado en un laboratorio. Yo no lo creo. No solamente no lo creo, me parece ridículo. Y un momento vamos a comparar las últimas 2 pandemias y descubrir cuál es más letal. Y ahí llegaremos a una conclusión. Después están los negacionistas, que no quieren usar máscaras, que todo es una mentira, es montado, que me quieren quitar las libertades. Y después están los antivacuna. Estoy sorprendido la cantidad de cristianos que mandan mensajes de los antivacunas. La enfermera se murió la enfermera. Y yo tengo que buscar en internet, mucho trabajo. Entro y coloco y encuentro que es falso y que la enfermera está viviendo y lo pongo
hagan su tarea. No se crean todos los cuentos que le digan. Los antivacunas que dicen que Bill Gates te va a colocar el microchip en la vacuna para rastrearte la vida y privarte de tu libertad. No necesitan hacerlo. En las redes sociales ya conocen toda tu vida. Ya saben lo que haces, lo que ves, lo que compras. No es así. No creas todo lo que te digan. Y con respecto a la vacuna, yo sí me voy a vacunar. No lo pienso dos veces. Es más, tengo un compañero de colegio al cual no le pusieron la vacuna de la polio, porque la mamá decía que no era necesario. Y ya no necesito decir cómo termina la historia. Se le arruinó la vida, porque la mamá creyó que no era necesario la vacuna de la polio y lo dejó inválido. Así que una vacuna simplemente lo que intenta hacer es hacer reaccionar tu sistema inmunitario para cuando entre la verdadera amenaza, el cuerpo esté preparado para lidiar con ella. Ahora vean, pestes. Quiero comparar con ustedes un trabajo de investigación que he hecho entre la gripe española 1918 a 1920, 3 años, con el COVID-19 2020, puntos suspensivos. Para nosotros, nuestras vidas cambiaron con la llegada del COVID-19. Nos tuvimos que aislar. Se perdieron trabajos, se perdieron vidas, sufrió la economía. Nadie imaginó esto. Salgo con Nori a caminar, los dos tomados de la mano y con máscaras, y me parece surrealista. Nunca había imaginado que esto pudiera ocurrir. Pero cuando hago una comparación con la gripe española de 1918, esto es lo que descubrí. ¿Cuántas personas murieron en la penúltima pandemia de la gripe española? Usando un número conservador, fallecieron 50 millones de personas. Apunta, 50 millones de personas, siendo conservadores. Algunos dicen que son 100 millones los que murieron, que no se podía llevar la cuenta. Otros dicen 75 millones, pero quiero ser conservador y voy a aceptar que durante la guerra, durante la fiebre española, murieron 50 millones de personas. ¿Algunos de ustedes saben cuántos han muerto por el COVID? Entra en la aplicación y busca. Te voy a decir que acabamos de pasar el día de hoy el 1.800.000 muertos. Es decir, la gripe española fue 28 veces mayor. 50 millones comparado con 2 millones de muertes. El COVID-19 es una cosquilla, es completamente ineficaz comparándola con la devastación que dio la gripe española. Y algo más, porque hice una investigación y encontré un documento con una información espectacular del doctor Víctor Alberto Laguna. Lo encontré en el internet. Y aunque hace un estudio respecto al COVID, hace una referencia a la gripe española y al porcentaje de personas que murieron en Lima en ese entonces. En Lima murieron 1.9% de la población. Y en Iquitos murió el 2.6% de la población. Es la información que da. Yo simplemente lo que hice fue tomar la población de Lima hoy y multiplicarlo por 1.9 y la de Iquitos por 2.6. Y haciendo ese cálculo matemático descubro que durante la guerra española, con los habitantes que tenemos hoy, 160.000 personas aproximadamente murieron. Y con el COVID, ¿has entrado a tu aplicación? ¿Cuántos muertos tenemos en el Perú? 37.574. Redondeamos, 40.000, 160.000, es decir, 4 veces menor. El Perú sufrió 3 olas de la gripe española.
de julio al septiembre de 1918, del noviembre al 18 a febrero del 19 y de enero al marzo del 20. Fueron las 3 olas que golpearon de la gripe española al Perú en los años 1918, 1919, 1920. La tecnología nunca pudo desarrollar la vacuna y simplemente la enfermedad se extinguió. Ahora, un virus hecho en laboratorio con la tecnología del siglo XXI, ridículo, no hace nada comparado con lo que realmente ocurrió con la gripe española. Pero hubo algo más que me llamó la atención y después de investigar descubrí lo que hizo la iglesia cristiana durante la gripe española. En Perú la iglesia era inexistente en 1920, pero en los Estados Unidos, un país de tradición protestante, todas las iglesias cerraron, toditas, y fueron más allá. Como la medicina no estaba tan avanzada y no había lugares en los hospitales, entregaron los edificios de su iglesia para recibir a las personas infestadas con la gripe española. Es decir, la actitud de la iglesia no fue negacionista, no fue irse en contra del gobierno. Entendió claramente que era una emergencia sanitaria, que el cerrar el culto era por protección y no obedecía a ninguna otra cosa. Pero hoy día somos tan sofisticados que creemos que se nos coacta la libertad y por eso nos quieren tener encerrados. Por favor, deja la teoría de conspiración. Déjame con un alfiler reventar tu burbuja para que aterrices a la realidad. Cuarto, dirigiéndonos hacia la formación de un gobierno mundial. La Biblia declara que hacia el fin de los tiempos, un caos nunca visto traerá al mundo a buscar un gobierno globalizado. Y en Apocalipsis 13, del 1 al 8, nos habla del surgimiento de este líder mundial. Y en Apocalipsis 17, del 1 al 6, nos habla del surgimiento de una religión mundial, globalización. Por eso se dice que la iglesia cristiana es la primera que se opone a la globalización. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia lo profetiza, que la globalización no va a ser de Dios, sino del anticristo. Y la globalización va a hacer que se unan todas las iglesias falsas. Ya no habrá cristianismo, los creyentes habremos desaparecido, así que habrá una super religión de iglesias, la gran ramera, y por supuesto serán completamente ineficaces. Quinto, la Biblia habla de un aumento de la iniquidad, la maldad y el pecado. El pecado y la maldad sobreabundarán, tal como en los días de Noé. Es increíble, porque hoy día hay gente que no cree en Noé, pero Jesús lo cita. Así como en los días de Noé, la gente estaba tan pervertida que Dios decidió exterminar a toda esa generación con el diluvio. Igual ocurre en estos días un aumento de la maldad. El Señor Jesús, de sus labios, en Mateo 24:12 dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también encontramos que en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia
de ella a estos evitas. Y veo a los medios de comunicación, veo a políticos y veo a mucha gente festejar la victoria argentina que esta semana legalizó el aborto. ¡Qué lindo! Las mujeres tienen el derecho a fornicar, a cometer adulterio, a vivir la gran vida, sexo libre, todos contra todos, y por supuesto un hijo y embarazarme es un problema y no quiero ni cuidarme, mejor lo elimino. Es tremendo, la maldad es tremendo, se está quitando la vida a niños inocentes. Hoy me mandaron un video, voy a ver si Nori puede poner ese video o decirle a alguien que lo ponga, un video sobre el aborto, cómo en la antigüedad, las culturas antiguas, sacrificaban bebés, niños, a sus dioses. Y hoy día, a la diosa Acera, la diosa de la sexualidad, y al dios Moloch, el dios de la autocomplacencia, se sacrifican niños, bebés, por amor a sus deleites y a sus irresponsabilidades. No quieren nada que les ate las manos para vivir como quieren. Vean en Miqueas 6:7, segunda parte del versículo, se dice esto: daré, entregaré a mi bebé, a mi primogénito, por mi rebelión. Es decir, soy capaz de entregar la criatura que se forma en mi ser por mi pecado. Daré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Aborto, ¿sí? Miqueas 6:7, la Biblia lo menciona. Sexto punto, son 11. Incremento de la apostasía. Vamos a ver el alejamiento de los cristianos de la Biblia. El cambio en las formas de adoración y de los servicios por más mundanas y contemporáneas. La encuestadora cristiana Barna de los Estados Unidos es una encuesta y aseveró que el 25% de las iglesias han cambiado el culto con el uso de máquinas de humo y luces, cada vez más lejos de un servicio de adoración a Dios y más cerca de un espectáculo que apela a las emociones y a los gustos terrenales. Acomodamos la iglesia, el culto y la palabra de Dios al mundo. Primera Timoteo 4:1-2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, hacen una serie de cosas aberrantes. Mateo 24, versículos 24-25. El Señor Jesús declara: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes. No puedo creer. Nori me comenta: mira Nori, Lucho, mira este video que han puesto. Y yo veo el video y veo una doctrina ridícula, sacada fuera de la Biblia. Y la gente con qué facilidad se agarra de cualquier cosa que suena cristiano y no lo es. Por eso nuestro énfasis de estudiar la palabra de manera sistemática como lo hacemos. Segunda de Pedro 3:4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Se burlan y no saben que Dios es paciente, esperando que la mayor cantidad de gente se arrepienta. Séptimo, un aumento al final de los tiempos de la ciencia, el conocimiento y la tecnología. La vida
cambió delante de nuestros ojos. Todos los que me están mirando, que son mayores de 50 años, son testigos de cómo la tecnología y el celular se convirtieron en herramientas necesarias en nuestra vida. Y hemos sido testigos de la transformación digital del mundo. Y la información nos robó la privacidad y nos está lanzando al globalismo. ¿No te has dado cuenta que si tú buscas por internet algún producto, supongamos que te gustan los dulces y buscas muchas recetas de postres, adivina qué tipo de información te va a llegar en la propaganda, sea lo que sea el canal que veas, sea lo que sea donde estés, adivina de qué te va a llegar propaganda. Sí, de recetas de postres. ¿Sabes por qué? Nos tienen chequeados. Dejamos rastro por donde quiera que veamos. Ya nada de lo que hacemos es privado. Así que leemos en Daniel 12, 3, 4. Daniel, miren, siendo esclavo en Babilonia, en realidad era uno de los que gobernaba en Babilonia, bajo el rey de Babilonia. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Octavo punto. Un acontecimiento que tiene que ocurrir en el futuro cercano. La invasión de Magog y sus aliados contra Israel. Lo encuentran en Ezequiel 38-39. Tiene que haber una conflagración contra Israel y la Biblia describe una triada. Magog, Rusia, Persia, Irán y Turquía. Esos tres países hasta el siglo XX nunca habían sido aliados. Irán en la antigüedad eran aliados de Estados Unidos hasta que vino la Revolución Islámica. Turquía, habían bases de Estados Unidos en Turquía hasta que Turquía se volvió islamista, bases islamistas y en contra de Occidente. Y vemos también cómo Libia y Sudán se describen en Ezequiel 38-39 que atacarán Israel. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero con estados fallidos como Siria, Irak, es un polvorín. Cualquier cosa puede pasar. Se están peleando por Siria, se están peleando entre turcos, iraníes, rusos que quieren tener algo de la riqueza petrolera de ese país. Noveno punto, la reconstrucción del templo. Hay una organización en Israel, en Jerusalén, llamado el Instituto del Templo. Y ya tienen todo preparado para la reconstrucción del templo. Ellos dicen que en 3 meses que reciban la orden, ellos tienen el templo terminado. Tienen los planos, tienen todos los artículos, tienen todo el material almacenado, tienen la gente preparada, ya están los sacerdotes aprendiendo cómo se benefician los animales, el ganado, para hacer un desangrado perfecto, siguiendo las reglas kosher. Así que vemos que todo está preparado. Solo están esperando a una persona que tenga la capacidad de el poder de decirle a los musulmanes que Israel va a construir su templo al lado del domo de la roca. Lo que pasa es que este hombre aún no existe. No se ha levantado un hombre con la capacidad política y el poder para poder apelar a todos y que él le dé la luz verde para que Israel construya su templo. ¿Alguien adivina quién va a ser ese personaje con tanto poder?
adivinaron: el anticristo. Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Se acuerdan? Lo leímos, Daniel 9, 27. El que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, huyan, porque se viene con fuerza la persecución a Israel. 10º punto, la marca de la bestia. Sabemos que se trata de una manera como se harán transacciones económicas. Si la economía ya no va a necesitar el dinero físico, sino que será digital. Y es increíble cómo esta pandemia ha hecho que dejemos de usar el dinero físico y que a cambio usemos el dinero digital. El dinero existe, las transacciones ya lo hacen entre los bancos, pero llegará un día en que ya ni eso habrá y que la manera de hacer transacciones será completamente digital. Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Y terminamos con el punto 11. La Biblia no menciona a los Estados Unidos en el fin de los tiempos, por lo que dos cosas tendrían que ocurrir: que deje de ser una potencia, que los estragos del COVID, los estragos de las protestas sociales, un super progresismo, no deje nada de lo que la civilización americana una vez fue, norteamericana. O dos, un gran avivamiento y cientos de miles de millones serán raptados y dejando el país en la incapacidad de volver a ser una potencia. Sea lo uno o sea lo otro, Estados Unidos no entra en la ecuación del fin de los tiempos. Y por último, todos ustedes me han escuchado decir a lo largo de este año: hoy estamos 31 de diciembre del año que nos fue robado. Bueno, a partir de ahora, mañana, comenzamos un nuevo año. Y diré: hoy estamos 7 de enero del año de la esperanza, 2021. Y quiero terminar leyéndoles 4 versículos de esperanza. Job 11 y 18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro porque hay esperanza. Salmos 42:5. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás al seguro. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, aún tienes para alabarle. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza los llene de esperanza. El Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Colosenses 1:27b. Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, que el Señor Jesús regresa por su iglesia, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, llegamos al final del año que nos fue robado, 2020. Y hoy
En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces confiado, porque mañana, cuando abra los ojos, estaré frente al año de la esperanza 2021. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja, que el Señor haga prosperar todas sus iniciativas, que Él los sostenga en momentos de necesidad y que Él sea bendición para ustedes. Recuerden que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Que el Señor los bendiga.